Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. Detrás de la base del cuerpo de exploración, en lo profundo de un valle aislado con una sola entrada, Eowyn, Levi, Ange y Mike estaban completamente armados, esperando la llegada de Locke y sus compañeros. En la estrecha boca del valle, casi un centenar de soldados del cuerpo de exploración mantenían una estricta vigilancia, con las armas desenvainadas y los ojos alertas. Es un despliegue bastante grandioso, murmuró Locke, mirando a los soldados. Luego se giró hacia Ymir y Petra, quienes parecían visiblemente nerviosas. No se preocupen. Son solo precauciones. No pasará nada. Te creo, dijo Ymir con firmeza. Su tono inquebrantable hizo que Petra, que estaba a punto de hablar, se contuviera. Después de pasar por varios puntos de control, Locke y su grupo finalmente fueron conducidos al valle para encontrarse con Eowyn y los demás. Eowyn, visiblemente aliviado por su llegada, se acercó con Levi, Angie y Mike a su lado. Locke, finalmente llegaste. Lamento haberlo hecho esperar, comandante. La mirada de Locke recorrió el valle antes de decir sin rodeos. ¿Empezamos de inmediato? Sería lo mejor, respondió Eowyn. Él no era de los que perdían el tiempo. Locke se giró hacia Ymir. Si estás lista, transfórmate. Sí. Inexpresiva, Ymir caminó hacia un área abierta. Petra intentó seguirla, pero Locke la detuvo. Tú quédate aquí. ¿Qué quieres decir, Locke? Susurró Petra. Claramente no tenía idea de la verdad. Locke suavizó su tono. No importa lo que veas a continuación, no entres en pánico. Ymir sigue siendo Ymir, no ha cambiado. Petra frunció el ceño, confundida, pero Locke no dijo nada más. Eowyn y los demás la ignoraron por completo. Si no fuera por la insistencia de Locke, a Petra no se le habría permitido presenciar esto en absoluto. Los asuntos relacionados con los titanes eran secretos estrechamente guardados. Ni siquiera el gobierno real había sido informado. Petra se mordió el labio, pero se quedó en silencio, viendo a Ymir caminar a decenas de metros de distancia. Ymir se detuvo, luego giró sus ojos tranquilos hacia ellos. Por primera vez, Petra sintió que su amiga parecía distante, ya no era la chica que siempre la había seguido como una sombra. Pero el momento para las dudas pasó rápidamente. Locke le dio a Ymir un pequeño asentimiento. Tomando una respiración profunda, Ymir sacó la cuchilla que él le había dado antes y se cortó la palma. El relámpago partió el aire. El rugido atronador sacudió el valle, obligando a todos a entrecerrar los ojos ante la luz cegadora. Angie, con los ojos muy abiertos por la excitación fanática, miró la silueta que se formaba, olvidando por completo su culpa anterior. Cuando el vapor se disipó, un titán se paró ante ellos. De 3 a 4 metros de altura, con dientes irregulares que brillaban y garras alargadas relucientes como cuchillas. Locke dio un paso adelante con calma, sin inmutarse. El corazón de Ymir se agitó de emoción ante su compostura. Mirando a Petra, que estaba congelada por la incredulidad, Ymir suspiró por dentro. Locke miró al titán ante él, sus labios se crisparon ligeramente. ¿Eso es todo? ¿Qué quieres decir con eso? La voz de titán de Ymir retumbó, aguda por la ofensa. Las palabras enviaron una onda a través del grupo de Eowyn. Se apresuraron hacia adelante, con las armas listas, mirando al pequeño titán con alarma. Puede hablar. Un titán que habla. Su forma, es diferente a las demás. El acorazado, el colosal, el hembra, todos con rasgos únicos, y ahora este con garras. La avalancha de preguntas dejó a Ymir momentáneamente sin palabras. Locke intervino sin problemas. Sé que todos quieren respuestas, pero preguntemos una a la vez. Ymir solo tiene una boca. De pie de espaldas a ella, Locke dejó en claro que confiaba en ella por completo. Ese gesto aturdió a Eowyn, Levi y los demás. El rostro de Petra, sin embargo, delató la agitación. Ya no podía mirar a Ymir de la misma manera. Su odio por los titanes era demasiado profundo. Ymir notó el cambio en la expresión de Petra. La tristeza parpadeó dentro de ella, pero la presencia tranquila de Locke la tranquilizó. Él no había flaqueado en absoluto. Aunque Eowyn y sus oficiales habían esperado esto, la realidad de ver a un soldado transformarse en titán ante sus ojos fue abrumadora. Se quedaron inciertos, inseguros de qué preguntar primero. Locke rompió el silencio. Sal, Ymir. Háblanos directamente. HM. La voz gutural del titán mandíbula resonó, y Ymir se liberó de la nuca, emergiendo en forma humana mientras el cuerpo del titán se disolvía en vapor. Los oficiales del cuerpo de exploración miraron asombrados. Angie se apresuró hacia adelante, presionando sus manos contra la carne de titán que se disipaba a pesar de las quemaduras.
Su expresión extasiada dejó en claro que el dolor no era nada comparado con la emoción del descubrimiento. Ymir se paró erguida ante ellos, exhalando pesadamente. Luego, con tranquila determinación, comenzó a relatar su verdad. Sus orígenes, fragmentos de Marley, los recuerdos heredados del titán Mandíbula y lo que sabía de Reiner, Bertold, Anie, y la misión que los había traído a todos aquí. El poder de los 9 titanes. La isla Paradis. El imperio Marley. Los eldianos. El voto de renuncia a la guerra. La misión de los guerreros Marley para apoderarse del titán fundador. Una avalancha de revelaciones impactantes destrozó todo lo que el cuerpo de exploración alguna vez creyó. Toda su cosmovisión se agrietó y colapsó. Resulta que el mundo es vasto. Resulta que las murallas solo cubren una isla. Más allá de ellas, hay otros humanos. Resulta que los titanes fuera de las murallas son de la misma sangre. Resulta que el rey siempre tuvo el poder de prevenir la calamidad. Resulta que Erwin siempre había creído que su voluntad era inquebrantable. Sin embargo, ahora, mientras las palabras de Ymir derribaban todo lo que creía saber, se dio cuenta de que había subestimado el peso de la verdad. Su mente se tambaleó. Si esta era la realidad, ¿qué significado tenían sus años de exploración, su lealtad a la corona o sus sacrificios? Levi, generalmente el soldado más fuerte e imperturbable, se quedó en silencio. La mente de Petra estaba en blanco, su rostro pálido. Mike apretó los puños, incapaz de articular palabras. Incluso Angie, impulsada por una curiosidad ilimitada, solo pudo murmurar fragmentos, la verdad ardiendo en su mente pero demasiado vasta para comprender. Locke estudió sus rostros y supo que no podían aceptar completamente esta verdad en un día. Cortó su aturdimiento con su voz firme. Comandante, todavía no ha informado al gobierno real de la existencia de Ymir, ¿verdad? Todavía no, la frente de Erwin se frunció. Locke, ¿qué estás insinuando? La mirada de Locke se endureció. Dado lo que sabemos ahora, lo mejor es no informarla en absoluto. Silencio. Sus instintos les dijeron que protestaran. Pero las palabras que Ymir había pronunciado todavía resonaban con demasiada fuerza. Su fe en el rey ya se había resquebrajado. La obediencia ciega de repente se sintió peligrosa. Erwin tomó una respiración profunda. Su pecho se apretó con inquietud mientras miraba el rostro tranquilo de Locke. ¿No te conmueve en absoluto esto? Todos giraron sus ojos hacia él. Si no fuera por el origen conocido de Locke en Shigansina, lo habrían sospechado de ser marleyano. Por supuesto que me conmovió, admitió Locke, con una leve sonrisa en sus labios. Pero más que eso, estoy aliviado. Por primera vez, el camino por delante no se pierde en la niebla. El enemigo ya no está escondido en las sombras. Hasta ahora, éramos cigarras cazadas por Mantis, ignorantes del oropéndola que esperaba detrás. A partir de este momento, ya no somos presas ciegas. Los labios de Erwin se separaron antes de que se diera cuenta de que estaba hablando. Entonces debemos convertirnos en el oropéndola. Los ojos de Locke brillaron. Exactamente. Pero solo si el gobierno real no nos encadena. Y dígame, ¿cree que eso es probable? La expresión de Erwin se oscureció. Se giró bruscamente hacia Ymir, su mandíbula apretada. Muy bien. La dejaré en tus manos, Locke. Por ahora, no puede transformarse de nuevo, no delante de extraños. Entendido. Locke puso una mano en el hombro de Ymir. Ella parpadeó, luego respondió. Entendido. Con un asentimiento brusco, Erwin se giró y se alejó. Necesitaba espacio, soledad, cualquier lugar para estabilizar el caos interior. Una punzada de arrepentimiento lo carcomía. Si hubiera entregado a Ymir a la policía militar, no habría conflicto, ni tormento. Pero, de nuevo, ¿sería realmente mejor vivir en la ignorancia para siempre? ¿Podría un rey que se esconde detrás de murallas, indiferente al sufrimiento de su pueblo, seguir mereciendo lealtad? Su corazón luchó consigo mismo. ¿Qué camino era el correcto? ¿Dónde estaba el futuro? Mike rompió el silencio a continuación. Su voz profunda transmitía resignación. Fingiré que nunca escuché una palabra de esto. Soy un soldado. Las órdenes son todo lo que importa. Le dio a Locke y a Ymir una última mirada pesada antes de irse. Igual yo, murmuró Levi rotundamente. Se dio la vuelta y se fue, con las manos metidas en los bolsillos. Angie se demoró, su excitación reavivada. Locke, yo podría, no. La voz de Ymir la interrumpió. Sus ojos eran firmes, su tono resuelto. Sé lo que quieres. Pero no seré el experimento de nadie. Solo seguiré al capitán. Locke intervino antes de que Angie pudiera discutir más. Déjalo por ahora.
Si atraemos demasiada atención, la policía militar comenzará a rodearnos. Ymir debe permanecer oculta. Los labios de Angie se curvaron en una sonrisa a pesar del rechazo. Temporalmente, entonces. Lo entiendo. Ella saludó con la mano y se giró para irse, su sonrisa ocultaba una expresión calculadora una vez que se dio la vuelta. Su mente ya estaba acelerada. Uno por uno, se fueron, hasta que solo Locke, Ymir y Petra permanecieron en el valle. Las dos mujeres se quedaron en silencio, sus pensamientos enredados y pesados. Locke sintió su necesidad de privacidad y rompió la calma con una leve sonrisa. Ustedes dos hablen. Estaré esperando en la salida. Sin otra palabra, se giró y caminó hacia la boca del valle, su silueta se encogía a medida que la luz de la tarde se derramaba sobre las paredes de piedra. Todos se han retirado. De pie en la salida del valle, Locke descubrió que todos los guardias se habían retirado. No pudo evitar admirar la rapidez de Erwin. Inmediatamente pensó en muchas cosas por venir. Erwin y otros miembros de alto rango del cuerpo de exploración ya conocían muchos secretos de este mundo. Después de que digirieran y aceptaran estas verdades, muchos planes finalmente podrían ponerse en la agenda. Por supuesto, la premisa era que Erwin y los demás no mantendrían obstinadamente su lealtad original al gobierno real y al rey dentro de las murallas. Pero Locke creía que, como miembros del cuerpo de exploración, soldados que buscaban racionalmente los misterios del mundo exterior y llevaban sus propios pensamientos y objetivos independientes, no lo decepcionarían. Y si las cosas realmente se desarrollaban hacia la peor situación, Locke todavía tenía una carta final bajo la manga. Ese era Grisa Yeager. Aunque el momento no era el adecuado ahora, una vez que surgiera una situación incontrolable, Grisa podría apoderarse del poder del titán fundador por adelantado, controlando no solo a los innumerables titanes puros fuera de las murallas, sino incluso a los titanes colosales que dormían dentro de ellas. Forzando así que el plan posterior se desarrollara. Por supuesto, este era el peor escenario, y también la carta de triunfo de Locke. Aunque Ymir ya había salido a la luz, Grisa permaneció oculto en la oscuridad, un poderoso aliado secreto conocido solo por Locke. Era solo que la voluntad de este aliado para luchar dejaba mucho que desear. Locke pensó que necesitaría encontrar una oportunidad para dejar eso muy claro. La futura forma de luchar de Eren podría servir como referencia. Grisa no necesitaba alcanzar ese mismo nivel, pero necesitaba al menos la fuerza para luchar. Con este pensamiento, el sonido de pasos lo alcanzó. Petra y Ymir salieron del valle una al lado de la otra. Ambas tenían los ojos rojos, claramente acababan de llorar. Ymir debe haberle contado a Petra sobre su pasado. ¡Qué malditamente gentil es! Pensó Locke. Como luchadora del cuerpo de exploración, Petra era indudablemente competente, pero su naturaleza gentil nunca cambió. En este momento, claramente había elegido aceptar la trágica vida de Ymir, incluso sintiendo angustia por ella. Como para confirmar su suposición, Petra dio un paso adelante y dijo en voz baja: Locke, espero poder ser responsable del cuidado diario de Ymir a partir de ahora. ¿No deberías ser responsable de esto?, dijo Locke con una leve sonrisa. Al escuchar esto, los ojos de Petra se suavizaron con gratitud. Gracias. De nada. Dirigiendo su mirada a Ymir, Locke dijo con calma: a partir de ahora, sigue a Petra y aprende a usar el equipo de maniobras vertical. Ahora eres un miembro del cuerpo de exploración. Además, sin mi permiso, no puedes transformarte. ¿Presumiendo de la autoridad de tu capitán tan pronto?, murmuró Ymir. Esto no es autoridad. Es una orden. Solo así puedo garantizar tu seguridad, replicó Locke con firmeza. No quería que Ymir se saliera de control. Restringirla era necesario. Locke pensó eso, y Erwin, que todavía no estaba familiarizado con Ymir, fue aún más cauteloso. El cuerpo de exploración no había tomado medidas de vigilancia contra ella, no porque confiaran en ella, sino porque confiaban en Locke. Y Locke, entendiendo esto, no podía permitirse cometer errores. Pareces confiable, capitán, aunque solo eres un niño de 14 años, dijo Ymir, su tono recuperando lentamente su ventaja. Locke ignoró su puya. En su lugar, preguntó: ¿desde que obtuviste el poder del titán, cuántas veces te has transformado? No más de 5 veces, admitió Ymir. No más de 5, no me extraña, murmuró Locke. Cuando Ymir se convirtió en el titán mandíbula, su rostro y manos carecían de armadura endurecida, y sus extremidades eran pequeñas. No tenía fuerza para hablar. El recuerdo de haber sido golpeada por varios titanes puros todavía estaba vívido. Incluso Frieda Reis, que tenía el titán fundador, no había podido superar a Grisa, que estaba lejos de ser un luchador hábil. Estaba claro.
El poder del titán era débil al principio y necesitaba un entrenamiento implacable para mejorar. Tal vez había métodos especiales para fortalecerlo, o tal vez cada heredero se adaptaba de manera diferente, pero el hecho seguía siendo. El titán mandíbula de Ymir era terriblemente débil. No me gusta la forma en que me miras, gruñó Ymir. Aquí, en el Valle Vacío, con todos los secretos al descubierto, casi quería transformarse y golpear a Locke hasta dejarlo sin sentido. Pero recordando la facilidad con la que cortaba titanes como el trigo, decidió que no era prudente entregarse como carne de cañón. Mantenerse viva importaba más. Eres débil, dijo Locke con calma, pero tienes potencial. En comparación con el titán acorazado, el titán colosal y el titán hembra, estás demasiado subdesarrollada. No has sacado a relucir tu poder. Necesitas entrenamiento. No quiero convertirme en titán. Ymir sacudió la cabeza con fuerza. Cada vez que se transformaba, recuerdos no deseados desgarraban su mente. Odiaba ese estado. Locke, por favor, Petra, que conocía el dolor de Ymir, lo miró suplicante. Los ojos de Locke permanecieron firmes. Debes volverte más fuerte. Si sigues siendo inútil, incluso si puedo tolerarlo, los demás no lo harán. Ya has revelado todos tus secretos. La única razón por la que no te han denunciado es por tu poder de titán. ¡Qué cruel!, susurró Petra. Su corazón le dijo que Locke estaba siendo pragmático, pero sus emociones se resistieron. El mundo es cruel, dijo Locke en voz baja. Luego fijó su mirada en Ymir una vez más. Te preguntaré por última vez. ¿Estás dispuesta a entrenar tu poder de titán? ¡Qué capitán tan cruel! Pero incluso si no quiero enfrentar esos recuerdos, quiero vivir más de lo que quiero huir. Y ahora, tengo algo que realmente quiero proteger. En los días siguientes, la vida de Locke se volvió muy regular. Cada día lo pasaba entrenando o en camino para entrenar, con los raros momentos libres reservados para el tiempo con su familia. Eren todavía estaba decidido a unirse al cuerpo de exploración. Esta vez, sin embargo, Carla no se opuso abiertamente. Claramente había una razón detrás del silencio de Grisa sobre el asunto. Con poco tiempo restante, ya había comenzado a prepararse para el día en que Eren heredaría el titán de ataque. El proceso sería cruel, pero no había otro camino. Eren, por supuesto, no sabía nada de esto. Simplemente estaba emocionado de que su sueño ya no fuera negado. Abandonando su torpe estilo de 3 espadas, se centró en las cuchillas duales y el entrenamiento de equilibrio adecuado. Impulsada por su entusiasmo, Mikasa ocasionalmente se unía a la práctica por aburrimiento. Sin embargo, incluso con solo unas pocas sesiones, su progreso superó con creces el de Eren. Ya había comenzado a mostrar tanto una habilidad física sobresaliente como un talento natural, signos inconfundibles de la fuerza del linaje Ackerman. En cuanto a la familia de Arry, sus vidas se habían establecido en un ritmo cómodo. Gracias a la influencia de Locke y las propias habilidades de Arry, se aseguró un puesto estable en el cuerpo de exploración y evitó el servicio militar obligatorio en el frente. En una sociedad tan dura, la paz y la estabilidad eran tesoros. Una mañana, después de desayunar con Eren y la familia de Arry, Locke partió hacia el valle. Después de que se había trabajado para despejar y aislar el área, se había convertido en el campo de entrenamiento designado de Ymir. Tan pronto como llegó Locke, vio a Ymir en su forma de titán mandíbula corriendo por el bosque a una velocidad sorprendente. Sus dedos con garras brillaron como cuchillas, dejando profundas cicatrices en cada árbol que rastrillaba. La escena mostró cuán afiladas eran realmente sus garras. Las formas de los 9 titanes varían según el heredero, pensó Locke. Incluso entre el titán de ataque, la diferencia entre las formas de Eren y Grisa fue significativa. Pero Ymir, su titán mandíbula es mucho más débil de lo que debería ser. En los últimos días, Ymir había entrenado sin descanso, permaneciendo en su forma de titán hasta que su cuerpo no pudo soportar más antes de volver. Sin embargo, incluso con tanta intensidad, su forma no había mejorado. No se parecía en nada al titán mandíbula más fuerte y endurecido que Locke recordaba haber visto más tarde. Su tamaño, velocidad y fuerza parecían atrofiados. Esto no debería ser así. ¿Todavía tiene habilidades ocultas esperando ser reveladas?, se preguntó Locke. En ese momento, Ymir sintió su llegada. Ella cargó hacia él, sus mandíbulas chasqueando, sus dientes aserrados brillando amenazadoramente a la luz del sol. «Ymir, detente», gritó Petra alarmada. Pero Ymir la ignoró, corriendo directamente hacia Locke. Justo cuando estaban a punto de chocar, de repente saltó hacia arriba, pasando por encima con un brillo burlón en sus ojos. Su triunfo duró poco. Un destello de acero cortó el aire. La cuchilla de Locke seccionó su pie derecho a mitad del salto.
Ymir se estrelló contra el suelo, dando tumbos hasta quedar tendida en la tierra. Se levantó de un salto, mirando su pie medio seccionado con visible frustración. Petra se apresuró hacia adelante, el pánico en su voz. Locke. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo puedes simplemente? Corté el pie del titán, no el de Ymir, interrumpió Locke con calma. Señaló la extremidad que ya humeaba y se regeneraba. ¿Sabes cómo sanan los titanes? Esto no es nada. Petra se quedó en silencio, incapaz de discutir. La forma humeante de Ymir se alzó ante Locke, la molestia ardía en sus ojos de titán. ¿No es eso un poco despiadado, capitán? No me gustan las cosas que se quedan planas, respondió Locke crípticamente. Tanto Ymir como Petra se congelaron, desconcertadas. Luego, tardíamente, entendieron. La boca de Ymir se crispó por la irritación, mientras Petra se sonrojó e instintivamente enderezó su postura. Antes de que cualquiera de los dos pudiera hablar, pasos apresurados resonaron por el valle. Ange apareció en la entrada, su voz urgente. Locke. El comandante quiere verte. Entendido. Iré de inmediato. Pero Ange no siguió adelante. En su lugar, sus ojos muy abiertos se quedaron fijos en la forma de titán de Ymir. Locke sonrió. ¿Todavía no has terminado de estudiar a esa extraña criatura tuya? No, admitió Ange honestamente. Solo quiero hablar con Ymir. Su expresión era tan sincera que incluso Locke fue desarmado momentáneamente. Se giró hacia Ymir. ¿Qué piensas? Comenzó Ymir, lista para negarse. Pero Petra tiró suavemente de su manga. Con un suspiro, Ymir cedió y asintió con renuencia. Entonces te lo dejo a ti, dijo Locke, ya dándose la vuelta. Montó y cabalgó rápidamente hacia la guarnición. Erwin había estado ausente durante días, lidiando con lo que Ymir había revelado. Si estaba llamando a Locke ahora, significaba que había llegado a una decisión, tal vez incluso había comenzado a esbozar la próxima estrategia del cuerpo de exploración. No me decepcionará, comandante Erwin, pensó Locke mientras espoleaba su caballo más rápido. El viaje fue corto, y Locke pronto llegó a la base. Al entrar en la oficina del comandante, encontró todo sin cambios, el orden limpio de la habitación reflejaba la naturaleza disciplinada de Erwin. Ya estás aquí. La compostura de Erwin había regresado. Desapareció el atisbo de duda. Estaba de pie, alto, tranquilo e ilegible. Comandante, dijo Locke directamente, ¿qué quiere de mí? Erwin se encontró con sus ojos. He considerado cuidadosamente las palabras de Ymir. Lo admito, me conmovieron, pero ahora he decidido. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo. El propósito del cuerpo de exploración nunca ha cambiado. Por la libertad de la humanidad. Entonces, comandante, preguntó Locke, con voz firme, ¿cuál es el plan? El asunto de Ymir no será informado. Ya les expliqué esto a Levi y a los demás. Debido a que es serio, solo unos pocos de nosotros lo sabemos por ahora. ¿Entiendes lo que hay que hacer? Los agudos ojos de Erwin se fijaron en Locke. El problema principal ahora es cómo sacar a los que se han infiltrado en las murallas desde Marley, Locke asintió. No podemos estar seguros de si ya entraron en la ciudad. Aunque Ymir describió su apariencia y formación, todavía estamos pasivos. Pero si podemos replicar su semejanza, el problema se resuelve. Erwin se quedó en silencio, no porque Locke estuviera equivocado, sino porque había sido demasiado preciso. Todo lo que Erwin tenía en mente había sido expuesto antes de que pudiera decirlo. Sin más remedio que reconocerlo, respondió seriamente. Pensé lo mismo. Te molestaré entonces. Por favor, dibuja sus semejanzas basándote en la descripción de Ymir. No tienen que ser exactas, un 50 o 60% de similitud servirá. Los ojos de Locke se agudizaron. Así que el comandante tiene la intención de, exactamente. Emitiré un aviso de búsqueda a nivel nacional para estas personas. Atraer a la serpiente de su agujero, murmuró Locke, luego asintió. Comenzaré de inmediato. Gracias por tu arduo trabajo, dijo Erwin. Esto es lo que debo hacer. Locke salió de la oficina. Estuvo de acuerdo con el plan de Erwin. Aunque ya sabía mucho sobre el equipo marleyano y había pasado de pasivo a activo, su sola presencia seguía siendo un gran peligro oculto. Si no salían a la superficie, el frágil régimen dentro de las murallas podría haberse sumido en el caos en cualquier momento. La iniciativa tenía que ser tomada. En cuanto a Ymir, cuantos menos supieran su verdad, mejor. Eso significaba que Locke no podía buscar un pintor. Tenía que hacerlo él mismo. La tranquilidad de Erwin casi lo hizo reír. 5 o 6 puntos de similitud. Si quisiera, podría dibujar a Reiner, Bertolt y Annie con una precisión casi perfecta. El problema no era la habilidad, sino la moderación.
Y así, en los días que siguieron, Locke se dedicó al trabajo. Su progreso sorprendió a Ymir y Petra. Trabajó sin descanso, sin comer, casi poseído. En 5 días, completó los retratos de Reiner, Bertolt y Anie. Su nivel podría haber alcanzado el 90% de similitud, pero intencionalmente se contuvo, conformándose con un 60 o 70%. Uno no podía revelar todo demasiado rápido. Una medida de ocultamiento siempre fue sabia. Aún así, su habilidad asombró a todos los que la vieron. Después de 3 días más de preparación, y con la cooperación de imprentas y periódicos, los avisos de búsqueda se difundieron por todas las murallas. En cada distrito, desde ciudades bulliciosas hasta pueblos tranquilos, los rostros de los 3 aparecieron bajo el sello del cuerpo. El cebo había sido colocado. Ahora venía la pregunta, ¿picaría la presa? El cuerpo de exploración había reunido a casi 1000 soldados en el distrito Elumia, manteniendo solo destacamentos mínimos para la guarnición y la estabilidad. Todos los demás permanecieron en alerta. La atmósfera era tensa, espesa con anticipación. La mayoría de los soldados no sabían la razón, pero podían sentirla en el aire. Algo se acercaba. Durante varios días, no pasó nada. Las calles permanecieron tranquilas, la vida continuó y algunos comenzaron a pensar que los avisos habían fallado. Pero Locke sabía más. Reiner y los demás no podían ignorarlos. En el momento en que vieran los bocetos, incluso imperfectos, sus mentes saltarían a Ymir. La sospecha, el miedo y la urgencia seguirían. Y cuando eso sucediera, se verían obligados a actuar. Si el parecido aumentaba en futuras publicaciones, su capacidad para esconderse colapsaría por completo. No podían arriesgarse. Ya habían visto la fuerza del cuerpo de exploración de primera mano. Un asalto imprudente a las murallas solo traería un desastre. Sin la ayuda de Marley, ayuda que no podían convocar, su única opción era moverse en secreto. Había que tomar una decisión. Lejos al norte, en el distrito Estois de la muralla Rose, 3 figuras encapuchadas esperaban en la fila para recibir pan de ayuda. Después de recibir sus raciones, se dirigieron a un callejón. Cuando sus ojos se posaron en los avisos pegados en la pared, sus cuerpos se tensaron. Sus corazones latieron con fuerza. A su alrededor, los civiles murmuraron con emoción. El cuerpo de exploración es generoso esta vez. Capturen a estos 3, y no solo ganarán una fortuna, ganarán el derecho a vivir en el interior. Tentador, ¿no? Hablar es barato. Si hablas en serio, ve a buscarlos. Olvídalo. La suerte decide estas cosas. Si me encuentro con ellos, actuaré. De todos modos, estoy harto de vivir así. Igual yo. Si las murallas vuelven a caer, estamos acabados. Es mejor vivir cerca del rey, a salvo detrás de la piedra. Lástima que nadie sepa dónde están. ¿Quién podría encontrarlos? ¿Quién sabe? Tal vez el destino lo decida. La charla continuó. Las 3 figuras encapuchadas bajaron la cabeza y aceleraron el paso, desapareciendo en las sombras del callejón. Aunque los habitantes del pueblo se dieron cuenta, nadie pensó mucho en ello, ya demasiado absorto en sueños de recompensas y libertad. Las 3 figuras encapuchadas en el callejón no eran otras que Reiner, Bertolt y Anie, que ya se habían colado dentro de las murallas. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Susurró Bertolt, su voz temblaba de pánico. La mandíbula de Reiner se apretó, su expresión sombría. Anie, tranquila como siempre, masticó su pan lentamente, sus ojos pálidos tranquilos aunque la tensión en su postura traicionaba sus pensamientos. Todavía eran jóvenes. Apenas adolescentes, soldados solo de nombre. El entrenamiento y el deber les habían sido inculcados desde la infancia, pero al final, seguían siendo niños, y su compostura se deshilachó bajo el peso de lo que enfrentaban. Baja la voz. Siseó Reiner, su tono agudo. Si nos escuchan, se acabó. Anie finalmente habló, su voz baja y uniforme. Marcel. Al mencionar a su camarada caído, tanto Reiner como Bertolt se congelaron. El nombre cortó como una cuchilla. La expresión de Anie no flaqueó mientras continuaba. El titán que mató a Marcel fue controlado por alguien dentro de estas murallas. Esa es la única explicación. Por eso hemos sido expuestos. El rostro de Reiner se torció. Sus manos se cerraron en puños mientras murmuraba. Maldita sea, si eso es cierto, entonces todo cambia. Los ojos de Bertolt se movieron ansiosamente. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestras identidades, nuestros rostros, están ahí fuera para que todos los vean. Si nos movemos, nos atraparán. No podemos seguir así. Se inclinó más cerca, bajando la voz a un susurro desesperado. ¿Y si volvemos a Marley?
Pero el silencio que siguió aplastó su frágil esperanza. Ni Reiner ni Annie dieron la más mínima señal de acuerdo. La expresión de Annie era fría, ilegible. Reiner solo negó con la cabeza. El poder del titán mandíbula está aquí, dentro de las murallas, intentó Bertolt de nuevo, suplicando. Eso por sí solo es razón suficiente para regresar con lo que hemos aprendido. La misión es imposible, ¿por qué deberíamos desperdiciarnos? Reiner dejó escapar un suspiro amargo. No podemos volver. ¿Por qué no? La voz de Bertolt se quebró por la frustración. Hemos fallado, la misión está arruinada. La respuesta rotunda de Annie cortó el aire. Porque no hay opción. Bertolt tragó, las palabras se le atascaron en la garganta. El tono de Reiner se endureció. Bertolt, escucha. Annie tiene razón. No tenemos el lujo de retirarnos. Si regresamos ahora, ¿qué crees que hará Marley? Perdimos al titán mandíbula. Ese fracaso no solo recae en nosotros, recae en nuestras familias. ¿Lo entiendes? Incluso si regresáramos, seríamos aplastados bajo el castigo. Su voz se hizo más baja, pesada por la sombría determinación. Así que el único camino a seguir, es recuperar lo que perdimos. Encontraremos al que mató a Marcel. Los labios de Bertolt temblaron. ¿Quieres decir? Los dientes de Reiner se apretaron. Sí. El bastardo que robó el titán mandíbula. Las palabras no dejaron lugar a dudas. Las piernas de Bertolt se sintieron débiles. Pero, ¿cómo? Ni siquiera sabemos quiénes son, ni dónde encontrarlos. Annie se levantó, quitándose las migas de la capa. Se metió el último bocado de pan en la boca, su mirada aguda con una determinación que cortó incluso su propia vacilación. Entonces haremos que vengan a nosotros. Reiner se puso de pie, dando una palmada en el hombro tembloroso de Bertolt. ¿La escuchaste? Vámonos. Las manos de Bertolt se apretaron impotentes a sus costados. Maldita sea, todo esto es culpa suya. Culpa de ese bastardo. Con eso, los tres se deslizaron fuera del callejón, sus sombras se fundieron en las calles de Stoes. Mientras tanto, en el cuartel general del Cuerpo de Exploración, la tensión era sofocante. En la oficina del comandante, Eowyn, Levi, Locke, Ange, Ymir y Petra se habían reunido para prepararse para lo que estaba por venir. El aire era denso por la inquietud. Cada mirada parecía dirigirse hacia Ymir. Sintiendo sus miradas, Ymir levantó las manos. No me miren así. Locke debería habérselos dicho. No soy rápida, no soy fuerte, mi mordida no es nada especial. Mis garras pueden atravesar un titán, claro, pero contra esos guerreros, no soy nada. Necesitaré que se encarguen ustedes. La voz de Locke fue firme, cortando sus excusas. Nadie espera que cargues con esta lucha. Pero cuando llegue el momento, espero que actúes. No te quedes a un lado, o peor aún, hagas algo imprudente. Ymir se puso rígida, luego asintió solemnemente. Bien. Seguiré tus órdenes. La penetrante mirada de Levi se posó en ella, y Ymir sintió que su estómago se retorcía. Era como si una cuchilla se cerniera sobre su garganta. El sudor perló su sien. La voz de Erwin rompió el silencio. Tranquila, pero con peso. Esta es una prueba para ti, Ymir. Si demuestras ser útil, si nos ayudas, incluso con tu identidad revelada, te protegeremos. Pero si flaqueas, Locke sabe qué hacer. Sin dudar, Locke respondió. Le cortaré las extremidades primero. Erwin asintió una vez. Bien. La boca de Ymir se crispó en una sonrisa amarga, murmurando por lo bajo. Desalmado. Pero parte de su pecho se alivió. Las extremidades podían sanar. La muerte era definitiva. La crueldad de Locke era, de una manera retorcida, misericordia. Nadie se detuvo en ella. Ella era Sebo, nada más. Erwin escaneó la habitación, preparándose para asignar roles y planes de contingencia. Pero antes de que pudiera continuar, un golpe seco resonó en la puerta. Informe. Un soldado irrumpió, sin aliento. La patrulla ha encontrado marcas claras de escalada en la muralla exterior, a más de 10 kilómetros al este del distrito Stoes. Ellas, parecen huellas dactilares. Las palabras enviaron una onda a través de la habitación. Huellas dactilares. En la muralla. Las implicaciones congelaron a todos en su lugar. Si un titán podía escalar las murallas, entonces los siglos de seguridad que prometían no eran más que una frágil mentira. El santuario de la humanidad no significaría nada. La silla de Erwin se deslizó hacia atrás mientras se ponía de pie, su voz dominante y feroz. Los hemos encontrado. Prepárense para movilizarse, distrito Stoes, de inmediato. Sí, comandante. Corrió la sala.
El cuerpo de exploración, ya nervioso, entró en acción como una cuerda de arco tensa liberada. En minutos, las órdenes resonaron por los pasillos. Se ensillaron caballos, se ajustaron equipos, se revisaron cuchillas. Menos de media hora después, el cuerpo salió a toda velocidad del cuartel general, dirigiéndose a Stoes al amparo de la noche. Locke se apretó las correas de su equipo de maniobras vertical mientras cabalgaba, sus pensamientos tan afilados como el acero. Esta vez, no podemos dejar que se escapen. Reiner, Bertolt, Annie, si permanecen libres, el peligro para la humanidad es interminable. Sus poderes de titán deben ser tomados. Controlados. Pero incluso cuando su determinación se endureció, una sombra de duda se coló en su mente. ¿Permitiría el rey oculto de las murallas tal cambio de poder? ¿Sobreviviría la humanidad misma al choque que estaba a punto de estallar? El viento nocturno aulló mientras el cuerpo de exploración avanzaba, inconsciente de que la mayor prueba de su unidad y fuerza se cernía justo por delante en Stoes. Debido a que el cuerpo de exploración necesitaba llegar al distrito Stoes lo más rápido posible, Erwin había elegido el camino más corto. El plan era moverse directamente al norte desde el distrito Ermich, pasar por la muralla Sina, cortar verticalmente a través del interior y luego dirigirse a Stoes en el extremo norte de la muralla Rose. Fue, sin duda, la ruta más eficiente, rápida y directa. Pero había un obstáculo importante: la policía militar. Entre las 4 ramas del ejército, la policía militar tenía la máxima autoridad. Vigilando al rey, manteniendo el orden dentro del interior y disfrutando de privilegios muy por encima de la guarnición o el cuerpo de exploración, durante mucho tiempo habían sido un símbolo de poder y arrogancia. Solo los 10 mejores graduados de cada clase del cuerpo de entrenamiento eran elegibles para unirse, lo que solo alimentaba su orgullo. Vivían cómodamente en la seguridad del interior, lejos de los peligros del mundo exterior. Para el cuerpo de exploración, que arriesgaba sus vidas más allá de las murallas, la policía militar no era más que parásitos egoístas, perturbando la frágil paz de la humanidad con sus peligrosas expediciones. Entonces, cuando el regimiento de Locke entró en Sina, no fue una sorpresa que fueran detenidos casi de inmediato por un escuadrón de la policía militar. «Esos bastardos están poniéndonos las cosas difíciles otra vez», gruñó Luo con irritación desde su caballo. «Hacen esto cada vez que pasamos por la muralla Sina». Él, cabalgando a su lado, dejó escapar una risa amarga. «Necesitan recordarnos quién está a cargo. Arrogancia típica del interior. Pon a uno de estos payasos contra un titán y se orinarían antes de desenvainar una cuchilla». Incluso Gunther, generalmente reservado, no pudo ocultar su desdén. «Parásitos inútiles. Nunca entenderán lo que significa luchar por la humanidad». Petra no dijo nada, su rostro gentil se endureció mientras sus ojos seguían a los soldados que se acercaban. Incluso ella, amable como era, no podía mirar a la policía militar sin disgusto. Dentro del carruaje principal, Ymir se recostó perezosamente contra la pared, mirando por la pequeña ventana con una sonrisa. «Capitán», dijo, su tono juguetón como siempre, «tu escuadrón realmente odia a esos tipos. ¿Tenemos algún tipo de rencor con ellos?» Los ojos de Locke se estrecharon ligeramente. Su mano descansaba tranquilamente contra la vaina de sus cuchillas. «No es un rencor», dijo con calma. «Solo diferentes caras de la misma moneda. Ellos son guardianes de la paz del rey. Nosotros somos destructores de ella. El conflicto es inevitable». No añadió el resto de sus pensamientos. Que toda la policía militar no era más que una herramienta de la monarquía corrupta, una correa diseñada para restringir a los exploradores. Sobre el papel, la policía militar podía comandar a la guarnición y movilizar 5 veces las fuerzas del cuerpo de exploración. Y si se contaba la policía del interior central, liderada por Kenny Ackerman, su poder era aún mayor. Pero Locke había luchado contra titanes, soldados y monstruos en piel humana. Conocía la verdadera fuerza. Y sabía que estos hombres no tenían ninguna. Reflexionó Ymir, ladeando la cabeza hacia Petra afuera. «Si quieres, podemos dejar que la dulce Petra viaje adentro. Parece que le vendría bien un descanso». Locke ni siquiera la miró. «Después de que pasemos por el interior, cambiaremos. Hasta entonces, mantente en silencio». Su mirada estaba fija en los soldados que cabalgaban hacia ellos, aguda y firme. La policía militar detuvo el convoy. Uno de ellos, un joven de unos 20 años, se acercó al carruaje de Locke y tiró de la cortina. Miró dentro perezosamente, su sonrisa se hizo más amplia cuando sus ojos se posaron en Locke. «Así que tú eres el que llaman prodigio», se burló el hombre. Locke, el supuesto dios del campo de batalla.
HMPH. Me pareces bastante ordinario. Silencio. La mano derecha de Locke se apretó alrededor de la empuñadura de su cuchilla. Su voz salió baja y fría. ¿Me estás provocando? El soldado se estremeció. El repentino peso de la intención asesina de Locke hizo que su garganta se apretara. Forzó una sonrisa torcida bajo las miradas de sus camaradas. TSH, los niños de hoy en día. Ni siquiera pueden tomar una broma. Con eso, dejó caer la cortina y se dio la vuelta rápidamente, su orgullo ya ardía bajo la risa de los otros policías militares. Ymir se rió entre dientes. Capitán, eso fue frío. Pero efectivo. Solo entienden la fuerza, replicó Locke. Si te retiras, te pisotearán. Mantente firme y retrocederán. Hablan duro, pero no se atreverán a levantar una mano contra nosotros. Su tono no cambió, pero todos los que estaban cerca escucharon el acero en sus palabras. Incluso Olwo, el Digunter fuera del carruaje se relajaron ligeramente, su respeto por Locke se hizo más profundo. No solo era intrépido ante los titanes, llevaba la misma fuerza inquebrantable en cada confrontación. Un verdadero líder. La inspección se prolongó durante más de media hora. 600 exploradores, casi todo el regimiento, tuvieron que ser revisados, y la policía militar aprovechó cada segundo de su autoridad. La paciencia de Locke se agotó con cada momento perdido. Estos hombres alguna vez fueron los más fuertes de su cuerpo de entrenamiento, pero años de decadencia habían podrido sus espíritus. A los ojos de Locke, ya no eran soldados, solo parásitos hinchados que chupaban la vida del interior. Cuando el convoy finalmente avanzó de nuevo, Locke vislumbró a los oficiales superiores de la policía militar de pie con suficiencia junto a la carretera, con los ojos brillando de superioridad. Detrás de ellos, los soldados más jóvenes observaron pasar a los exploradores con sonrisas burlonas, como si este regimiento nacido de la guerra no fuera más que una curiosidad. La mandíbula de Locke se apretó. Pensó en el futuro, en lo que sucedería cuando la verdadera guerra llegara dentro de estas murallas. Hombres como estos se desmoronarían en segundos. Cuando tuviera poder, se aseguraría de ello. Los asesinos de Kenny tenían valor. Algunos otros podrían ser reentrenados. Pero el resto, cortaría la carne muerta del interior sin dudarlo. El convoy siguió adelante. Pasó por las calles pulidas, las luces brillantes y los edificios lujosos del interior. Pero a nadie en el regimiento le importó mirar. Sus mentes estaban fijas en el camino por delante, en su misión. Y, sin embargo, muy por encima de ellos, dentro de la torre más alta del interior, estaban siendo observados. Un par de ojos agudos siguieron cada movimiento del convoy hasta que se desvaneció en la noche. El hombre bajó la mirada por fin y se volvió hacia su ayudante. ¿Dio Erwin una razón para esta operación? El ayudante hizo una reverencia. Sí, señor Premier. El capitán Erwin informó que el cuerpo de exploración se dirige al distrito Stoes, para mantener la estabilidad. Los labios del Premier Darius Sackley se curvaron en una sonrisa silenciosa. ¿Mantener la estabilidad, eh? Ja. Dime, ¿crees esa tontería? Una vez que el regimiento pasó más allá del interior, su camino quedó despejado. No más puntos de control, ni más policía militar burlona para frenarlos. El convoy del cuerpo de exploración siguió adelante durante la noche a toda velocidad, sus caballos golpeando los caminos de tierra hacia el distrito Stoes. Solo cuando estuvieron a 20 kilómetros de su objetivo, Erwin finalmente ordenó detenerse. La decisión no se tomó a la ligera. Pero los hombres estaban agotados. Días de marcha y cabalgata implacables los habían agotado. Incluso el soldado más fuerte solo podía dar el 70% de su fuerza en tal estado. Y la amenaza hacia la que se dirigían no era una banda de titanes sin mente, sino 3 guerreros inteligentes de Marley. Enfrentarse a tales enemigos a medias sería un suicidio. Así que los exploradores acamparon bajo la luz de la luna, un círculo de fuegos ardiendo en los campos fuera de la línea de árboles. El escuadrón de Locke se acurrucó alrededor de una de las llamas, sus rostros brillaban de naranja a la luz parpadeante. El olor a estofado flotaba desde la olla de hierro suspendida sobre el fuego, rico y cálido. Durante días, habían cabalgado con solo pan duro en sus mochilas. Esta noche, Petra había insistido en cocinar algo decente, y solo el aroma levantó el ánimo de los soldados cansados. Los equipos cercanos lanzaron miradas envidiosas en su dirección, sus narices se movieron ante el olor. Un estofado cocinado por Petra era una rara bendición en este mundo duro. Olwo notó las miradas y frunció el ceño. Atrás, buitres, murmuró en voz baja, mirando a los hombres cercanos como un perro que custodiaba su comida. Él sonrió.
Relájate, solo están celosos. Estás actuando como si fueran a asaltar la olla. Pero la postura protectora de Oluo solo hizo reír a Gunther. Dentro del círculo de la luz del fuego, Locke de repente desenvainó ambas cuchillas. El raspado metálico cortó el aire crepitante de la noche, y en un instante, todos los exploradores al alcance del oído se pusieron de pie, sus manos volaron a sus propias empuñaduras. Los otros escuadrones reaccionaron con la misma rapidez, la tensión se rompió en el campamento como una chispa en la hierba seca. El cuerpo de exploración vivía al filo de la navaja. Era instinto estar listo. Entonces Locke esbozó una pequeña sonrisa avergonzada. Relájense. Solo estaba limpiando mis cuchillas. Los suspiros de alivio se ondularon por el círculo. Él negó con la cabeza, frotándose la sien. Maldita sea, Locke. Algunos de nosotros pensamos que estábamos a punto de ser emboscados. Oluo levantó las manos. Casi me quitas 10 años de vida. Un error de novato. Antes de que Locke pudiera responder, Ymir sonrió desde su asiento junto al fuego. Oh, por favor. No es culpa suya que todos sean tan nerviosos. La cabeza de Oluo se giró hacia ella. ¿Qué acabas de decir? Su voz se alzó, como un gato al que le habían pisado la cola. Dije que eres tímido, replicó Ymir casualmente, inclinándose hacia Petra como si buscara su refugio. Petra suspiró, atrapada entre ellos, y le dio una sonrisa de disculpa a los demás. Ya terminé con ella, murmuró Oluo, cruzando los brazos. Me quedaré cerca de Petra. Es más seguro así. Él y Gunther intercambiaron una mirada cómplice. Él se rió entre dientes. Cuidado, Oluo. Locke está justo ahí. Estás pidiendo una paliza. El rostro de Oluo se puso rígido y se giró rápidamente. Oye, Locke, sabes que no estaba hablando de ti, ¿verdad? Locke solo se encogió de hombros, fingiendo ignorancia. No lo sé. Parecía que sí. Envainó sus espadas y tomó la taza humeante que Petra le entregó. Un sorbo después, su expresión se suavizó, y por un momento, pareció como otro chico más, calentado por la simple comodidad de una comida caliente. Delicioso, murmuró. Petra, quien se case contigo algún día será el hombre más afortunado del mundo, podrá comer así todos los días. El rostro de Petra se puso rojo. Le empujó 2 panes frescos en los brazos. Come más. Y deja de decir tonterías. Los demás estallaron a la vez. Injusto. Gritó Eld. Gunther asintió con firmeza, mientras Oluo farfullaba indignado. Incluso Ymir, sonriendo como siempre, bromeó con Petra con burla. La risa aumentó, cálida y viva, ahuyentando la oscuridad. Por un momento, la guerra más allá del horizonte se sintió distante. Por un momento, fueron simplemente camaradas compartiendo una comida. Locke dejó que la esquina de su boca se inclinara hacia arriba. Quería recordar esto. Los raros momentos de luz en un mundo tan lleno de sombras. En la tienda de mando, la atmósfera era muy diferente. Todavía quedan más de 3 horas hasta el amanecer, dijo Erwin, con los ojos entrecerrados sobre el mapa extendido sobre la mesa. A primera luz, nos moveremos a Stoes. Los oficiales a su alrededor asintieron con gravedad. La voz de Erwin no tenía vacilación ahora. Cualesquiera que fueran las dudas que persistían en su corazón sobre el rey y el gobierno, se dejaron de lado. Había despreciado durante mucho tiempo la corrupción que se enconaba en el núcleo de la humanidad, pero aún no podía atacarla. No ahora. Primero, había que lidiar con la amenaza exterior. Los guerreros de Marley tenían que ser capturados o asesinados. Solo entonces podría dirigir su mirada hacia adentro a las reformas que imaginaba. Aún así, una parte de él se aferró a la posibilidad de que las advertencias de Ymir fueran mentiras, que su conocimiento del rey estuviera destinado a sembrar discordia dentro de las murallas. Era el más débil hilo de duda, pero Erwin lo agarró, aunque solo fuera para aliviar la carga de sus elecciones. Capitana, dijo Ange con vacilación. ¿Por qué no invitó a Locke a esta reunión informativa? Con su experiencia, su perspicacia, yo diría que merece estar aquí. Varios de los otros miraron a Erwin en señal de acuerdo. Para ellos, Locke era más que un simple soldado. Era agudo, sin ataduras a la tradición, leal y aterradoramente dotado. Un joven en quien se podía confiar en el campo cuando todo lo demás se desmoronaba. Pero Erwin solo negó con la cabeza. Está ocupado con Ymir por ahora. Y ahí es donde lo necesito. Las palabras fueron directas, pero la expresión de Erwin llevaba algo más pesado. Admiraba el potencial de Locke, sus instintos asombrosos y la forma en que su mente rompía los muros del pensamiento convencional. Sin embargo, ese mismo brillo lo inquietaba.
Ningún niño de 14 años debería pensar y actuar con tanta precisión, tanta crueldad. Erwin incluso había considerado la posibilidad de que Locke no estuviera actuando solo, que alguna mano oculta lo guiara. Había investigado el pasado de Locke, rastreándolo hasta un médico llamado Grisa Hager. Pero Grisa, según los registros, había vivido tranquilamente dentro de las murallas durante años, curando a los enfermos, sin levantar sospechas. Si había un maestro titiritero oculto, Erwin no había encontrado pruebas. Lo que lo dejó con una sola conclusión. El genio de Locke, su ambición, su oscuridad, eran suyos. Y eso asustó a Erwin más de lo que quería admitir. ¿Podría controlarse alguna vez a una persona así? ¿O estaba destinado a superar incluso el mando de Erwin? Por ahora, Locke seguía siendo un soldado de los exploradores, leal y firme. Pero Erwin sabía, algún día, la balanza se inclinaría. Y cuando lo hiciera, la propia humanidad podría sentir el peso. Los primeros rayos de la luz de la mañana cortaron el velo brumoso que se cernía sobre los tejados de Stoice. El calor dorado se derramó sobre los adoquines, rozando los rostros de los habitantes del pueblo que entrecerraron los ojos como si saborearan una bendición fugaz. Pero antes de que alguien pudiera disfrutar de su calma, el sonido de botas y cascos retumbó por la avenida principal. La visión inconfundible de un vasto convoy entró en el distrito Stoice, banderas del cuerpo de exploración ondeando en la brisa. Filas de caballos, carretas y soldados marcharon en formación, su presencia tan pesada que silenció la charla antes de que volviera a surgir en voces susurradas. Desde las ventanas de casas y tiendas abarrotadas, los residentes estiraron el cuello, la curiosidad superando la precaución. Las alas de la libertad, es el cuerpo de exploración. ¿Están planeando otra expedición más allá de las murallas? Mira sus números. Eso es más de lo habitual. Si pudieran recuperar la muralla María, tal vez no nos estaríamos asfixiando así en distritos abarrotados. No seas ingenuo. Afuera hay titanes, decenas de miles. ¿Cómo podrían unos pocos cientos de soldados despejarlos a todos? Puede ser difícil, pero ¿no es la esperanza mejor que la desesperación? HMPH, o tal vez solo están montando un espectáculo. Podrían cabalgar, hacer algo de ruido y luego regresar como siempre. A pesar del escepticismo, hubo un cambio innegable en el tono en comparación con los años anteriores a la caída de Shigansina. Donde una vez el cuerpo había sido ridiculizado como tontos derrochadores que tiraban vidas, ahora había respeto, incluso algo de admiración. La verdad era simple. Solo el cuerpo de exploración todavía se atrevía a luchar contra los titanes. La guarnición se quedó inactiva, contenta con sus raciones y alcohol. La policía militar se enterró en la corrupción y la autoindulgencia detrás de la muralla Sina. Cuando el peligro presionaba a la humanidad, solo estos hombres y mujeres soportaban la carga. Los reclutas más jóvenes, cabalgando cerca del medio del convoy, notaron el cambio en el aire. Por primera vez, no fueron recibidos con insultos o piedras lanzadas, sino con algo que se parecía a la fe. Las lágrimas brotaron en algunos ojos, ocultas bajo los cascos. Finalmente, después de años de ser despreciados, la gente comenzó a verlos no como parásitos, sino como el escudo que la humanidad necesitaba desesperadamente. Locke, encaramado firmemente sobre su caballo, lo asimiló en silencio. Su capucha ensombrecía su rostro, pero sus pensamientos parpadeaban entre el cinismo y la comprensión. Solo cuando la desesperación les araña la garganta, la gente se da cuenta de quién los protege, reflexionó. Pero no puedo odiarlos por eso. Han sido enjaulados por la ignorancia, entrenados por el gobierno del rey para mantener su mundo pequeño. Su visión estrecha no es malicia, es todo lo que conocen. Aún así, su pecho no sentía calor por los vítores de la multitud. Para él, seguían siendo extraños, víctimas de su propio confinamiento. El cambio nunca vendría solo de sus esperanzas. El cambio exigía poder. Y oportunidad. Lanzó una mirada hacia el carruaje que traqueteaba junto a los caballos. A través de la rendija abierta de una ventana, Petra y Ymir se sentaron descansando, sus ojos cerrados en una breve paz. Por un instante, Locke envidió su tranquilidad. Las mujeres no soportaban el dolor de horas en una silla de montar. Pero la comodidad era un lujo en el que no podía permitirse demorarse. En algún lugar de estas mismas calles, Reiner, Bertolt y Annie podrían estar observando. Si elegían atacar aquí, en medio de las casas abarrotadas, el cuerpo se vería paralizado. Los civiles morirían a montones. Sería una masacre, y Erwin lo sabía. Por eso su verdadero destino no era Stoice mismo. El plan del comandante era simple pero brutal.
marchar por el distrito, salir por la puerta exterior y atraer al enemigo a una confrontación fuera de las murallas. Allí, sin inocentes en riesgo, el cuerpo de exploración podría luchar sin restricciones. Pero para que ese plan funcionara, el enemigo tenía que morder el anzuelo. El agarre de Locke se apretó alrededor de sus riendas. Había ordenado a él, Olwo y a los demás de su escuadrón que se mantuvieran alerta. No entendían por qué, no del todo, pero obedecieron. Mejor la confusión que la complacencia. El convoy siguió adelante. Para cuando llegaron a la vía central de Stoeis, la imponente muralla exterior se alzaba cerca. Otros 20 minutos y estarían en la puerta. Sin embargo, los pensamientos de Locke se volvieron sombríos. En toda su planificación, un momento seguía siendo peligrosamente vulnerable: la transición en la puerta. Mover una fuerza tan grande más allá de la muralla requería tiempo. Los soldados y los suministros no podían simplemente desaparecer a la vez. Las carretas tenían que ser levantadas por los grandes ascensores, los caballos guiados a través de canales estrechos. Durante esos preciosos minutos, el cuerpo se vería al límite, dividido, expuesto. Si elige en ese momento para atacar, su mandíbula se apretó. Entonces sangraremos para detenerlos. Debajo de su capucha, su expresión se endureció a acero frío. A su alrededor, la mayoría de sus camaradas tenían rostros serios, pero no el mismo peso de la conciencia. Para muchos, esto seguía siendo solo otra marcha, otra aventura en el misterio. Sentían nervios, sí, pero también una curiosidad casi juvenil. Todavía no conocían la sombra que se cernía sobre ellos. Pronto lo harían. Muy por encima, al otro lado de los tejados cerca de la puerta, 3 figuras encapuchadas se agacharon, observando cómo la línea de soldados se acercaba. Reiner. Bertholdt. Annie. Habían estado esperando. Finalmente, murmuró Bertholdt, con la respiración tensa por los nervios. ¿Atacamos ahora? La ansiedad en su tono lo traicionó. Entre los candidatos a guerrero de Marley, su habilidad física era excepcional. Pero cuando la presión caía, su coraje se rompía. La retirada, la vacilación, ese era siempre su instinto. La mano de Reiner presionó su hombro con firmeza. Su susurro transmitía firmeza. Todavía no. Están demasiado lejos de la puerta. Incluso si atacáramos, forzar nuestra salida de Stoeis sería el caos. Demasiados civiles, demasiadas posibilidades de fracaso. Esperamos. A diferencia de Bertholdt, la determinación de Reiner estaba templada. Su sentido del deber estaba grabado en cada fibra de su ser. Entendía la responsabilidad. Una vez que elegía un camino, nada lo hacía flaquear. De acuerdo, exhaló Bertholdt, aunque la tensión anudó sus hombros. Se movió, sus ojos se dirigieron extrañamente hacia la figura agachada a su lado. La capucha de Annie ocultaba la mayor parte de su expresión, pero sus ojos agudos nunca abandonaron el convoy. Se están preparando para abandonar el distrito, observó Annie rotundamente. La puerta está cerrada ahora. Eso significa que usarán los ascensores. Ahí es donde atacaremos. Estarán dispersos, vulnerables. Nuestras posibilidades de éxito aumentarán. Sus palabras no llevaban vacilación, solo cálculo. Sin embargo, después de un momento, sus labios se tensaron. Pero, su voz bajó, apenas audible. ¿Está él con ellos? El peso detrás de su tono era claro. Se refería al que tenía el poder del titán fundador. Los ojos de Reiner se entrecerraron, luego asintió una sola vez, decisivo. Debería estar. Para ellos, la capacidad de ir más allá de la muralla lo es todo. Lo mantendrían cerca. Bertholdt asintió rápidamente en señal de acuerdo, aunque su mirada se demoró extrañamente en Annie. Su expresión cambió. Nervioso, anhelante, conflictivo. Abrió la boca, tal vez para hablar, pero la mirada de Annie lo interrumpió. Fría. Distante. Ella se giró hacia el convoy que avanzaba, como si la presencia de Bertholdt no significara nada en absoluto. Los 3 se agacharon en silencio, sus corazones se estabilizaron, mientras el cuerpo de exploración se acercaba lentamente a su trampa. El sol subió, pintando los tejados con luz. El distrito contuvo el aliento. Y dentro del convoy, los instintos de Locke gritaban. La tormenta estaba cerca. En el borde del distrito Stoeis, la operación del cuerpo de exploración había entrado en su etapa más vulnerable. Los largos ascensores de hierro chirriaron y traquetearon mientras transportaban soldados, equipo y carretas de suministros lentamente por la imponente muralla de la ciudad antes de bajarlos de nuevo al lado exterior. El proceso fue dolorosamente lento, una consecuencia inevitable del decreto del gobierno real de sellar todas las puertas.
Sin puertas en funcionamiento, los ascensores eran su único camino más allá de la muralla. El cuerpo no tuvo más remedio que soportar esta ineficiencia. Con cientos de soldados y carretas, tardó casi media hora en llevar la mayor parte de las fuerzas a la muralla. Los carros de suministros restantes se alinearon a la sombra de la muralla interior, esperando su turno. Fue en esta coyuntura crítica que apareció el capitán Levy, rápido como una sombra. Saltando de tejado en tejado, se deslizó por la estrecha abertura de una carreta sin siquiera mover a los caballos. «Estás aquí», dijo Locke, sin sorprenderse. La aguda mirada de Levy recorrió el interior. Petra y Ymir estaban sentadas frente a Locke. Cuando sus ojos se posaron en Ymir, su voz bajó a una advertencia silenciosa. «No estoy seguro de si atacarán», dijo Levy, su tono cortante y frío, «pero debes estar listo cuando lo hagan». Ymir, generalmente de lengua afilada, simplemente asintió. Ante el capitán, la hostilidad que a veces mostraba se desvaneció, reemplazada por una cautela instintiva. Podía sentirlo claramente. A pesar de su pequeña estatura, Levy irradiaba una intención letal. Locke asintió en silencio. Levy se dejó caer en el suelo de madera, con las piernas cruzadas, las manos descansando ligeramente sobre sus cuchillas. No dijo nada más, pero su sola presencia tensó el aire dentro del carruaje. El silencio se volvió denso, como la presión antes de una tormenta. Locke tomó una respiración lenta y cerró los ojos, conservando energía para lo que estaba por venir. Sabía bien que esta misión seguía dos caminos posibles. El primero era capturar o matar a Reiner, Bertolt y Annie aquí y ahora, si se rebelaban. El segundo era avanzar hacia el norte después de partir, hacia la muralla María, para evaluar su estado actual y planificar una operación a gran escala para reclamar su tierra natal. El segundo camino era inevitable, independientemente de lo que sucediera. La humanidad no podía sobrevivir indefinidamente dentro de su jaula cada vez más pequeña. Retomar la muralla María no era solo una ambición, era una necesidad. Pasaron los minutos. Finalmente, fue el turno del carruaje de Locke. Sin descargar, la carreta rodó sobre la plataforma de hierro. Las cadenas gimieron y el ascensor comenzó a ascender, llevándolos lentamente hacia la luz del sol de arriba. Fue entonces cuando sucedió. Arriba, en las murallas, los soldados de la guarnición de repente se pusieron rígidos. Un hombre señaló hacia los campos abiertos más allá del distrito, su voz se quebró. «Titanes, enormes». Otro gritó, el pánico aumentó. «Hay un grupo entero, se dirigen hacia aquí». Las estelas de humo de sus movimientos se rizaron hacia el cielo. A su cabeza, inconfundible incluso a la distancia, cargaba el titán acorazado. La visión hizo que un escalofrío recorriera a cada soldado en la muralla. El operador del ascensor se congeló. Sus manos se deslizaron de las palancas. La plataforma se detuvo de golpe en el aire, dejando el carruaje de Locke suspendido entre el suelo y la muralla. Dentro, los ojos de Petra se abrieron. «Locke, nosotros». «No te muevas», la interrumpió Locke bruscamente. «Confía en el capitán y los demás». Petra tragó saliva, luego asintió. A su lado, la palma de Ymir se había enfriado. Petra colocó su mano sobre ella suavemente. «No te preocupes. Te protegeré», susurró Petra. Los ojos de Ymir se endurecieron y replicó en voz baja pero firme. «No. Yo te protegeré». Los ojos de Levy se dirigieron hacia ellas, desconcertado por su intercambio, luego se dirigió de nuevo a Locke. El chico solo se encogió de hombros débilmente, su concentración inquebrantable. Sus manos descansaban sobre las empuñaduras de sus cuchillas, reflejando la preparación de Levy. Ambos eran como resortes enrollados, esperando que el acero cantara. Arriba, en la muralla, Erwin Smith se paró erguido contra el viento, sus ojos fijos en la figura del titán acorazado que se acercaba rápidamente. El polvo y el vapor se levantaron en la distancia mientras el titán tronaba hacia la ciudad con una velocidad aterradora. «Prepárense para la batalla». La voz de Erwin resonó, inquebrantable. La orden se extendió por la muralla como electricidad. Los soldados de la guarnición, pálidos pero resueltos, comenzaron a evacuar a los civiles de la periferia del distrito. Los mensajeros corrieron por las calles, instando a la población a huir hacia la puerta interior. El pánico estalló casi al instante. Los que hace un momento habían estado observando la partida del cuerpo con curiosidad, ahora gritaban y se empujaban hacia la seguridad. Sin embargo, no todos huyeron. Entre los refugiados de la muralla María, la visión del titán acorazado despertó algo diferente. Miedo, sí, pero también odio. Un odio profundo y persistente. Estas personas ya lo habían perdido todo. Hogares, dignidad, familias.
Habían pasado años hacinados en tugurios, mendigando ayuda, tratados como cargas por sus compatriotas. ¿Qué más les quedaba por perder? Con los ojos inyectados en sangre, agarraron todo lo que pudieron: herramientas oxidadas, lanzas, equipos agrícolas, y corrieron hacia la muralla. No huyeron. Corrieron hacia los titanes que venían. No eran intrépidos. Eran personas rotas a las que no les quedaba nada más que rabia. Si la muerte era inevitable, la enfrentarían de pie, no de rodillas. Los soldados en la muralla y dentro del distrito se congelaron en estado de shock ante la visión de esta harapienta ola de civiles cargando hacia su propia destrucción. Están locos. Siseó Bertold desde su escondite. La expresión de Anye parpadeó por un solo latido, algo parecido al reconocimiento, antes de endurecerse de nuevo. Están desesperados, replicó rotundamente. Igual que nosotros. Basta de esperar. Nos movemos ahora. El objetivo está dentro de ese carruaje. Se puso de pie, sacó un cuchillo y, sin dudar, se lo pasó por la palma de la mano. El relámpago partió el cielo. El destello de la transformación rasgó el aire como un cañonazo. La cabeza de cada soldado se giró hacia la fuente. En la muralla, los ojos de Erwin se agudizaron. Como era de esperar, están haciendo su movimiento aquí. Abajo, dentro del carruaje, Locke sintió el aumento antes de verlo. Los ojos de Levi brillaron, y en el siguiente latido, se había ido, saliendo por la ventana y dirigiéndose hacia la fuente de la explosión. Su objetivo: el titán hembra. Locke no se movió todavía. Su papel llegaría pronto. Arriba, los soldados se apresuraron a ponerse en posición. El suelo tembló mientras el titán acorazado continuaba su carga, los titanes puros más pequeños se arrastraban detrás en una grotesca manada. Esto fue todo. El cebo había sido tomado. Ciudad, ¿por qué hay un titán dentro de la ciudad? Corran. Los titanes están aquí. Titanes. Han roto la muralla. Con un estruendo ensordecedor, la enorme puerta de piedra que había estado sellada fue destrozada, dejando un agujero irregular de casi 5 metros de ancho y más de 10 metros de alto. A través del polvo arremolinado y los escombros rotos, una figura imponente cubierta de placas de armadura endurecida cargó contra el distrito. Esto es, el titán acorazado. En el flanco derecho, el titán hembra se lanzó hacia adelante con una velocidad aterradora. Detrás de ellos, un enjambre de titanes puros, guiados desde más allá de la muralla, se derramó como una inundación. El asalto repentino sumió a todo el distrito en el caos. Los civiles gritaron mientras el pánico se extendía por las calles. El cuerpo de exploración se recuperó rápidamente después de su conmoción inicial, reuniéndose de acuerdo con los planes previos de Erwin. El equipo Odd chasqueó y silbó mientras los soldados se lanzaban al aire, maniobrando hacia los titanes invasores. Pero el regimiento de guarnición y la policía militar eran otra historia. Las tropas de la guarnición se congelaron, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Muchos de la policía militar, mimados y complacientes dentro de las murallas, colapsaron por completo. Algunos se quedaron paralizados. Otros se derrumbaron donde estaban, la orina manchando sus pantalones. Era difícil imaginar que estos eran supuestamente los graduados de élite del cuerpo de entrenamiento, un doloroso recordatorio de cuántos soldados capaces fueron desperdiciados por el sistema corrupto. Desde su punto de vista en lo alto de la muralla, el comandante Erwin observó con gravedad. Siempre había sabido que este plan conllevaba un riesgo inmenso para los civiles de Stoes, pero no había alternativa. Para atraer a las fuerzas enemigas a la intemperie, tenían que permitir que los titanes rompieran y atacaran aquí. Los civiles eran daños colaterales en una guerra mucho más grande y cruel. Por el futuro dentro de las murallas, no tenemos otra opción, murmuró Erwin para sí mismo, antes de alzar la voz. Atacad a los titanes. No dejen que avancen sin control. Bajo sus órdenes, escuadrones de soldados se pusieron en posición, disparando sus ganchos de agarre y desenvainando cuchillas. En la parte superior de la muralla, Locke y su escuadrón desmontaron de su carruaje, adoptando una postura defensiva. Debajo de ellos, el capitán Levi ya estaba enfrentándose al titán hembra en combate cuerpo a cuerpo. Olwo, Eld y Gunther intercambiaron miradas confusas. «Locke, ¿no es hora de que nos unamos a la lucha?», preguntó Eld, con la expresión tensa. «Sí», añadió Gunther. «Simplemente estar aquí no es propio de nosotros». «Novato, no me digas que ya tienes miedo», sonrió Olwo, aunque había inquietud en su voz. Locke no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron el campo de batalla, tranquilos y calculadores. El titán acorazado estaba arrasando las calles. El titán hembra estaba en combate con Levi. Solo faltaba uno. El titán colosal. ¿Dónde aparecería?
Locke cerró los ojos por medio segundo, poniéndose en la posición de Bertoltz. Si fuera el enemigo, atacaría donde sus defensas fueran más débiles, donde estaba Ymir. El tamaño, y ese vapor abrasador. No va a ser fácil, pensó Locke con gravedad. El enemigo estaba escondido, mientras ellos estaban a la vista. Estaban en una grave desventaja. Pero la flecha ya había sido encajada. No había vuelta atrás. Suprimiendo la tensión que se acumulaba en su pecho, Locke se giró hacia él y los demás. No se preocupen, dijo en voz baja. Nuestra lucha llegará pronto. Nuestra lucha. Los tres intercambiaron miradas perplejas. Notaron a Petra y Ymir paradas cerca. Ambas parecían nerviosas, pero ninguna cuestionó las palabras de Locke. Esto solo profundizó su confusión, especialmente Ymir. Ella era solo una sobreviviente de fuera de las murallas, sin embargo, vivía dentro de la guarnición del cuerpo de exploración y parecía tener contacto personal con el mando superior. Era muy valorada y ahora, inexplicablemente, había sido traída a esta operación crítica, viajando en el carruaje más fuertemente custodiado del convoy. Nada de eso cuadraba. Olwo y los demás recién estaban comenzando a atar cabos. Ymir, hay algo en ella. Pero la realidad no les dio tiempo para pensar más. El titán hembra mostró poco interés en una lucha directa. Usando su habilidad de cristalización a la defensiva, avanzó a toda velocidad. Incluso con su inmensa habilidad, Levi no pudo detenerla solo. Los titanes desbocados destrozaron las formaciones del cuerpo de exploración, lo que dificultó la coordinación. Equipo de reserva, deténganla. Resonó la voz de Erwin. 50 soldados de reserva se lanzaron hacia adelante. Uno por uno, fueron aplastados, destrozados o arrojados contra las paredes por los golpes casuales del titán hembra. El corazón de Erwin dolía. Estos eran élites ganados con esfuerzo. Cada muerte representaba años de entrenamiento y potencial irreemplazable. Pero en el cuerpo de exploración, el sacrificio era la norma. La tasa de bajas siempre fue alta. Locke, deberíamos. Preguntó él de nuevo, la tensión era clara en su voz. La fuerza del equipo de reserva no era rival para el titán hembra. Sus números disminuyeron rápidamente. Esperen, replicó Locke con firmeza. Odiaba ver morir a sus camaradas, pero si cargaban imprudentemente ahora, podría ser jugar directamente a favor del enemigo. Si Ymir era capturada o asesinada prematuramente, toda la operación fracasaría. Al ver la expresión de acero de Locke, él dudó y luego asintió. Agarró a Olwo y Gunther antes de que pudieran salir corriendo. Esta vez, eligieron confiar en él. No te preocupes, susurró Petra a Ymir, que estaba rígida, temblando. Te protegeremos. Ymir forzó una sonrisa débil, pero el terror en sus ojos era inconfundible. Había visto el derramamiento de sangre antes, pero nunca a esta escala. La masacre que se desarrollaba debajo le trajo recuerdos que había enterrado profundamente, recuerdos que la dejaron casi paralizada. Locke la notó, pero no habló. Su mirada se dirigió de nuevo al campo de batalla. La valentía suicida del equipo de reserva frenó el avance del titán hembra lo suficiente como para que Levi lo alcanzara. Sus cuchillas brillaron como relámpagos plateados. Con movimientos precisos y letales, Levi cortó los tendones del tobillo del titán hembra, obligándola a detenerse a mitad del paso. Ahora. Gritó alguien. En la parte superior de la muralla, los soldados manejaron los lanzadores ocultos montados en los carros de suministros. Los cañones giraron y se fijaron en su objetivo. El titán hembra inmovilizado. Una serie de fuertes golpes resonaron mientras las armas tipo arpón disparaban al unísono, los cables salieron disparados para atar sus extremidades. El vapor silbó a su alrededor mientras luchaba, pero la trampa se mantuvo. Mientras tanto, en lo profundo de la ciudad, el titán acorazado continuó causando estragos, destrozando estructuras y dispersando a los soldados como insectos. Los civiles huyeron en todas direcciones. La policía militar, completamente sin equipar para el combate real, tropezó tratando de escapar. En medio del caos, los ojos de Erwin se estrecharon. Ya casi es la hora, murmuró. En algún lugar cercano, Bertolt estaba esperando el momento perfecto para aparecer. Locke apretó el agarre en sus cuchillas. Su corazón se estabilizó. Sabía que su verdadera batalla aún no había comenzado. Sobre ellos, nubes oscuras comenzaron a aparecer, proyectando una sombra sobre estos. El aire se hizo espeso con vapor y el olor a sangre. El campo de batalla estaba listo. Y el titán colosal aún no había hecho su movimiento. Truenos y relámpagos brillaron mientras un vapor abrasador brotaba desde abajo, obligando a los soldados en la muralla de la ciudad a entrecerrar los ojos. Nadie se atrevió a mirar hacia otro lado. Todos miraron la figura masiva que se formaba debajo de ellos.
Un esqueleto gigantesco se materializó de la nada, rápidamente envuelto en fibras musculares carmesí a una velocidad visible a simple vista. Un titán más alto que la muralla de la ciudad se levantó, protegiendo al titán hembra debajo. Con un tamaño tan inmenso, era imposible derribarlo con el equipo que el cuerpo había preparado de antemano. Eowyn, reconociendo la situación al instante, levantó su cuchilla hacia el titán colosal y gritó con determinación inquebrantable: el éxito o el fracaso dependen de este único movimiento. Dediquen sus corazones, soldados. Ya no contento con simplemente comandar desde la muralla, y con las fuerzas de reserva ya agotadas, Eowyn dirigió el equipo de apoyo final directamente hacia el titán colosal. Como el comandante lideró la carga, no había excusa para que nadie se contuviera. Los soldados lo siguieron, con los ojos ardiendo de determinación. En este momento, Bertolt claramente aún no había desatado todo el potencial destructivo del titán colosal. Enfrentado a la élite del cuerpo de exploración, que rápidamente se reagrupó y lo rodeó, sus movimientos lentos ofrecieron poca protección. Solo las intensas olas de vapor representaban una seria amenaza. Pero el titán colosal no podía mantener el vapor indefinidamente. Después de una ráfaga, aparecieron aberturas. Al ver esto, Eowyn aprovechó la oportunidad y dirigió el asalto. Desesperado, Bertolt cruzó ambos brazos para proteger su nuca, ganando tiempo. Los soldados circundantes se dieron cuenta de inmediato. Bajo el liderazgo de Eowyn, cortaron y atacaron los enormes brazos que protegían la nuca con furia implacable. Parecía que solo era cuestión de tiempo antes de que se abrieran paso. Pero las batallas en los otros frentes tomaron un giro inesperado. Debido a la forma masiva del titán colosal, los cañones y lanzadores en la muralla de la ciudad fueron inútiles. Las olas de vapor caliente también obligaron a Levi, que estaba luchando contra el titán hembra de Annie, y a los miembros del equipo de reserva cercanos a retirarse. Aprovechando la iniciativa recuperada, el titán hembra dirigió su atención hacia la única unidad que aún estaba inactiva en la muralla: el escuadrón de Locke. Su mirada se fijó en Ymir, que se destacaba entre los soldados, vestida de manera diferente y sin equipo. En otro frente, Ange y su equipo seguían atrapados en un punto muerto con el titán acorazado de Reiner. Sus cuchillas no podían penetrar sus defensas endurecidas. A medida que la lucha se prolongaba, las bajas aumentaron, y la aparición del titán colosal marcó un cambio decisivo en el impulso. Reiner se separó del equipo de Ange y cargó directamente hacia la sección de la muralla donde estaba el escuadrón de Locke. La situación se deterioró rápidamente. «Novato, vayamos también», gritó Luo ansiosamente. En este punto, eran el único escuadrón que aún no había entrado en la batalla. «Esperen un poco más», replicó Locke, con los ojos fijos en el caos de abajo. Su mente trabajó rápidamente, calculando el momento adecuado para atacar. Cargar a ciegas ahora solo conduciría a más muertes. La situación ya se había desviado de sus expectativas. Con Levi, Ange y la élite del cuerpo presentes, Locke pensó que Reiner, Bertolt y Annie serían abrumados rápidamente. Pero Levi no había derribado a Annie lo suficientemente rápido. El equipo de Ange no pudo romper la armadura de Reiner. Y el titán colosal no iba a caer pronto. Desde su punto de vista en la muralla, Locke vio a Annie y Reiner acercándose rápidamente a su posición. «Esto va a ser complicado», murmuró para sí mismo. La voz de Oluo rompió sus pensamientos, más fuerte y más urgente. «¿Por qué esperar más? Si nos demoramos, morirán más soldados». Él y Gunther no hablaron, pero sus expresiones decían lo mismo. Locke reprimió su frustración. Si no se explicaba ahora, probablemente actuarían por su cuenta. ¿De verdad creen que las cosas cambiarán si cargan?, replicó bruscamente. «Si pueden garantizar eso, los dejaré ir». Oluo vaciló. No pudo responder. Si incluso Levi no podía terminarlo rápidamente, ¿qué posibilidades tenían ellos? Pero Locke lo interrumpió fríamente. «Ya que no puedes garantizarlo, entonces cállate. Recuerda quién eres, Oluo Bosado. El primer deber de un soldado es obedecer órdenes». «Entendido, capitán Locke». Oluo se puso rígido bajo la severa presencia de su capitán. Él y Gunther también se quedaron en silencio y cambiaron su enfoque al campo de batalla de abajo. Sus nervios se tensaron a medida que Annie y Reiner se acercaban. Desenvainando ambas cuchillas con un movimiento brusco, Locke miró a los dos titanes que se acercaban sin rastro de miedo. Ya no era el mismo que antes. Lo único en su corazón ahora era la voluntad de matar. Sintiendo su determinación, Oluo detrás de él, y Petra más atrás, ambos también desenvainaron sus espadas. En la parte trasera, Ymir agarró su cuchillo con fuerza.
Presionando la cuchilla contra su palma, se preparó para transformarse en cualquier momento. Si no podía garantizar su propia seguridad, no tenía más remedio que revelar su poder de titán. Esta acción había sido aprobada tácitamente por Eowyn, y Locke no tenía objeciones. Si podían derribar incluso a uno de los 3 cambiantes de titán, el cuerpo de exploración tendría una oportunidad real de proteger a Ymir. Con esta determinación, el titán hembra de Annie llegó primero a la muralla. Miró al escuadrón de Loki, sin dudar, endureció sus dedos y comenzó a escalar a gran velocidad. Loki inhaló profundamente, luego dio su orden. Petra se queda. Todos los demás, conmigo.